Jaira, ¿sí? Señora Mirta, bienvenidos, ¿sí? Voy a hacer una oración para comenzar. Señor Padre Celestial, quiero darte gracias por esta mañana, Señor, que tú nos regalas para poder honrarte, para poder alabarte, glorificarte, Señor. Yo te pido que bendigas abundantemente este servicio. Bendice a mis hermanos que han hecho un esfuerzo para poder participar, y también bendice a los que han tomado la decisión de ver desde sus casas este servicio, escuchar la palabra desde sus hogares por la misma coyuntura que estamos atravesando, Señor. No quiero dejar de orar por el tópico de la situación que vive nuestro país, Señor. Sé tú tomando el control de toda la situación que atraviesa nuestra nación, y que también nos ayudes a entender el propósito de tu voluntad en este tiempo, Señor. Te alabamos, Señor. Bendice el tiempo de alabanzas y también sobre todo el tiempo de oración que queremos entregarte hoy. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en las manos de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entonar, vamos a ponernos sobre nuestros pies, los que estamos acá, y vamos a entonar 3 himnos. Lo vamos a entonar a capela. El primer himno se titula Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Amén. El segundo himno es el 381, da lo mejor, te necesito ya, quise decir. Como saben, hoy vamos a explorar el pasaje de Juan capítulo 8, y específicamente este segmento en el que el Señor señala las consecuencias que tiene el no seguirle, ¿sí? Las consecuencias espirituales que implican rechazar a Jesús como el Mesías. Vamos a entonar entonces, te necesito ya. Te necesito ya, bendito Salvador, me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito, acudo a ti. Te necesito ya, tu nombre
Yo siempre venceré si tú conmigo estás. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito, acudo a ti. Te necesito ya, tu santa voluntad y tus promesas mil en mí cumplen verdad. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito, acudo a ti. Te necesito ya, Santísimo Señor. Tuyo hazme nada más, bendito Salvador. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito, acudo a ti. Amén. Gloria a Dios. Te necesitamos, Señor. Así como el aire para respirar, necesitamos a nuestro Señor todos los días. Amén. Gracias. Finalmente, el himno 524 da lo mejor al maestro. Dios espera que nosotros demos lo mejor de nosotros, no lo que nos sobra o no por obligación, por compromiso, sino que el Señor quiere que nosotros le demos a Él lo mejor. Amén. Tengamos esta actitud siempre de dar lo mejor al Señor. No es un tema de cantidad o de calidad incluso, sino precisamente el corazón con el que preparemos todo lo que entreguemos al Señor. Amén. Bueno. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, lucha del bien en favor. Cristo nos dio el ejemplo, en todo Él fue el mejor. Séle devoto ferviente, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Da lo mejor al maestro, dale de tu alma el honor. Que Él sea en tu vida el santo confortador. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Da lo mejor al maestro, nada supera su amor. Se dio por ti a sí mismo, dejando gloria y honor. No murmuró al dar su vida, pues Él sufrió con valor. Ámale más cada día, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, lucha del bien en favor. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a ocupar nuestros lugares y vamos a continuar con el resto del servicio.
Hola, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque pese a la tensión que hay ahorita en nuestro pueblo, podemos venir, ¿sí?, a congregarnos a recibir de su palabra. A continuación vamos a recibir a la hermana Yamilexis y a la pastora Yolimar con oración representativa por la obra de Dios en Venezuela y la misión en nuestro ministerio acá en Venezuela, oración mundial y la obra de Dios en Venezuela. Oremos. Señor, venimos delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu soberanía. Eres el Dios creador, Señor, eres el Dios que tiene control de las cosas, Padre. Gracias, Señor, porque a través de la cruz, Señor, tú venciste, Padre. Tú, a través de la historia, Padre, tú siempre nos has mostrado que tienes el control de todo, Padre. Sí, para Adán y Eva pensaron que era el fin, Señor, pero tú los bendeciste, Señor, en sus generaciones con la sangre de Cristo, Señor. A Abraham, Señor, también, Padre, le hiciste promesas, Señor. A nosotros también nos las ha hecho, Señor, y creemos, Padre, que así harás, Padre. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque tú renuevas nuestra fe a través de la palabra. Gracias porque nos animas, Señor, a buscarte, a seguirte. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras perezas, Señor, perdona porque no oramos como debemos, Señor. Ayúdanos a dedicar tiempo a orar, Señor, de madrugada, Señor, en la mañana, Señor, en la noche, en todo tiempo, Padre. A poner todas las cosas delante de ti, Señor, reconociendo tu soberanía. Decimos que te creemos, Señor, pero cuando vemos cosas, Señor, dudamos, Padre. Perdona porque sí, Señor, muchas veces cuestionamos las cosas, Señor, y nos olvidamos, mi Dios, que tú estás al control, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, Señor, tú sigues allí. A través de tu Espíritu Santo, Señor, también nos animas, Señor, renuevas nuestra fe, Señor, y te damos gracias por ello. Incrementa nuestra fe, Señor, fortalécenos, Señor, ayúdanos a permanecer en tu camino, Padre, ayúdanos a alabarte en espíritu y verdad, Señor, a adorarte en espíritu y verdad, Señor, que recordemos, Señor, que todo lo bueno que vamos a recibir, Señor, no está en este mundo oscuro, Señor, sino tenemos esperanza de una vida nueva, Señor, fuera de estos cuerpos pecaminosos, Padre. Anima a nuestra iglesia, Señor, a que sea una iglesia santa, Señor, a que sea una iglesia que se santifique delante de ti, Señor, que sea una iglesia, Señor, que abandone los caminos malos, Señor, y que se enderece delante de ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, gracias por su fe, gracias por rescatarlos, Señor, gracias por traerlos aquí, Padre. Guarda también a los que no están presentes, Señor, anímalos desde su casa, que sean casas de oraciones, Señor, que sean también iglesias hogareñas, Señor, bíblicas, Señor, que prediquen tu palabra y en donde tú los has puesto, Señor, sean sal y luz, Padre. Gracias, Señor, por la preciosa obra de Misión Mundial, Señor. Sabemos, mi Dios, que tú has levantado hijos tuyos, Señor, en cada nación, Señor, en cada lugar. Gracias también porque has levantado hermanos venezolanos, Señor, a predicar tu evangelio, Señor. Y oramos, Padre, para que sigas enviando, Señor, hermanos venezolanos a predicar tu palabra a través del mundo, Padre. Levanta líderes espirituales, Señor, guerreros espirituales, Señor, que peleen con tu palabra en todo momento, Señor. Sí, Señor, que seas tú también, mi Dios, haciendo que todo plan del enemigo sea derribado, Señor, a través de la palabra, Señor, la autoridad que tú nos has dado, Padre. Bendice también, Padre, física y espiritualmente, el director general, Señor, de UBF a nivel mundial, es Pastor Ron Ward, y a su esposa, Señor, para que pueda ser guiado por ti en todo tiempo, Señor, que ellos puedan cumplir tu voluntad, Señor, que puedan ser guiados por tu Espíritu Santo para servir en tu obra, Padre. Señor, todo lo que ocurre, Señor, en sus vidas porque tú lo has permitido, Señor. Ayúdalos a seguir creciendo, Señor, en sabiduría que venga de ti, Señor, para que ellos puedan desde allí, Señor, ir llevando a otras personas, Señor, tu palabra, Padre. También al misionero Isaac Parr, Señor, como director de América Latina, Padre. Sí, Señor, a veces nos olvidamos, Padre, que tú has permitido que estos hermanos se levanten con estos cargos, Señor, que son de gran importancia, Señor,
ya que gracias a esa administración, Señor, el capítulo BF Caracas se encuentra en Venezuela, Señor. Bendice a cada uno de estos hermanos que cumplen estos roles, Señor. Sí, Señor, dale descanso en ti, Señor, de todas estas responsabilidades, Señor. También por la obra que Dios está haciendo, Señor, a través de los misioneros venezolanos. Padre, bendícelos, Señor. Gracias por cada uno de los que se encuentran en el mundo, Señor. Dale fortaleza, Señor. Provéeles de todo lo necesario, Padre. Que sus matrimonios estén fortalecidos en ti, Señor. Que sean sal y luz, Señor, en la tierra que tú los has puesto, Señor. Gracias también en especial, Señor, por el misionero Juan Carlos y Josberlín, Padre. Ellos se encuentran en Argentina, Señor. Hemos visto, Señor, cómo tú has prosperado la obra en Argentina, Señor, a través de ellos. Sigue bendiciendo sus vidas, Señor. Síguelo fortaleciendo, Señor, a ellos, Señor, a los líderes que han levantado en ese capítulo, Señor, a los candidatos a discípulos, Señor, y a cada ovejita que va a esa iglesia, Señor. También sí, Señor, bendice su obra como iglesia hogareña, Señor. Sí, Señor, fortalece su matrimonio, Padre. También, mi Dios, guarda el proceso de gestación del bebé que tendrán, Padre. Mi Dios, gracias, sí, Señor, porque tú bendices, Padre, sí, Señor, a las familias con hijos, Señor, y a las que no, Señor, también que recuerden, Padre, que tú aún estás allí, Señor, siendo de bendición para ellos, Padre, y que cada proceso que permite, Señor, es para fortalecer su fe, Señor. Gracias por Josberlín, Señor. Ayúdala en esta nueva etapa, Señor, que va a atravesar, Señor, que ella pueda tener descanso en ti. Guarda, sí, Señor, cuida de ella en cada paso que dé, Señor, en su manera de alimentarse, Señor, y sí, que pueda tener descanso, Señor, sabiendo que todo nuestro ánimo afecta al bebé, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos presentes, Señor. Que podamos tener un corazón, Señor, totalmente dispuesto a ti para alabarte, Señor, y glorificarte en esta hora, Padre. Te damos gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por un domingo más que podemos escuchar y deleitarnos de tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad dada a cada uno de nosotros por estar el día de hoy acá, Señor. Mi Dios, ponemos ante ti los tópicos de oración, pues, de nuestra amada Venezuela, Señor. Amado Dios, tú conoces todo lo que sucede tanto en el cielo como en la tierra, Señor, y nada es oculto para ti, Señor. Hoy tus ojos están sobre Venezuela. Mi Dios, Señor, a ti te entregamos nuestra amada nación, nuestra amada Venezuela. Que caiga toda cadena de opresión, Señor, maldad, división. Mi Dios, te pedimos que cese la violencia que ha reinado en estos días, Señor, y también durante estos últimos 25 años, Señor. También te pido para que por cada persona detenida, persona desaparecida o herida, Señor, en estos enfrentamientos de estos días, Señor, te pido por sus familiares, también por las familias de quienes han fallecido, Señor. Consuela sus corazones y dale fortaleza, Señor, en estas tribulaciones por las cuales, pues, ellos están presentando. Señor, también clamamos a ti por justicia, Señor, que sea tu verdadero amor derramado sobre cada venezolano, Señor, que en nuestros corazones haya paz y que la esperanza se encienda como luz de tus ojos, Señor, en cada corazón, mi Dios. También oramos, Señor, para que tú les des sabiduría a los líderes, Señor, políticos de ambas partes, Señor. Pero primeramente, Señor, te pido perdón por la idolatría, Señor, también por cada situación, Señor, pues que no te agrade, Señor. Te pido que estos líderes también puedan arrepentirse, Señor, que puedan buscar de ti, Señor, que ellos puedan tomar las mejores decisiones para todos los venezolanos, Señor. También en este tiempo te pido para que tú fortalezcas a los pastores de cada capítulo, Señor, que en este tiempo puedan ser fieles en predicar tu evangelio, Señor, que puedan predicar la esperanza de salvación en Cristo Jesús, Señor. También te pido el día de hoy, mi Dios, para que tú guíes al pastor Hugo, Señor, para que tú le des mucha fortaleza física y espiritual, para que lo guardes, Señor, y que él pueda predicar el día de hoy, guiado por tu Espíritu Santo, y que des palabra poderosa
para que puedas abrir pues nuestros corazones ante tu palabra, Señor. Mi Dios, entonces dejamos estos tópicos, Señor, para que la Iglesia de Venezuela también pueda hacer luz y recordar que al país, que nuestra esperanza final no está pues en los políticos o en la democracia como tal, sino en Cristo Jesús. Señor, tú nos haces libres, tú nos cuidas y nos guías, Señor, también confiamos que estando contigo nuestros pies no resbalarán, Señor, y nuestro futuro pues será guiado de tu mano, Señor. Mi Dios, trae restitución a la nación. Yo sé que tú harás, Señor, y confiamos, Señor, que tú harás de Venezuela una nación próspera, llena del poder de Dios, Señor, y también pues glorificamos tu nombre en todo tiempo, Señor. Sabemos que tu palabra dice, Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Perdónanos, Señor. Mi Dios, te amamos, Señor. Glorificamos tu nombre. Dejamos estos tópicos y nuestra nación en tus manos. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. A continuación vamos a leer la palabra en la cual va a estar basado el mensaje del día de hoy. El libro es Juan capítulo 8 versos del 21 al 30. Como es de costumbre, vamos a leer de manera alternada. Comienzo yo, luego ustedes y así. Bien. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y le dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Vamos a leer juntos el versículo 23 y 24, que son los versículos claves de esta palabra, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora vamos a recibir con la palabra de hoy al pastor Hugo. De nuevo, buenos días, queridos hermanos. Gloria a Dios por este tiempo. Estuve a punto de mover el púlpito para esta parte porque sé que por aquí no voy a ver mucho, pero ya hay varios hermanos. Así que no quería... Sí, porque inicialmente se estableció que todos estuvieran de este lado, pero ya hay muchos. Entonces, para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros, así que oremos pues porque la palabra de Dios, como siempre, toque profundamente en nuestros corazones. No podemos comenzar sin que le digas a la persona que tienes al lado, dile con una sonrisa: hola, me alegra verte hoy. Vamos a seguir caminando entonces en las lecturas del libro del Evangelio de Juan.
y en esta ocasión vamos a llegar al capítulo número 8, específicamente la continuación de donde quedamos la semana pasada. La semana pasada llegamos hasta el 20, yo soy la luz del mundo, y entonces ahorita viene del 21 al 30, otro pedacito más. Avanzamos y este es ese segmento precioso también donde el Señor da una gran enseñanza acerca de a donde yo voy vosotros no podéis venir, así como lo acabamos de leer. Bien, esta es una buena ocasión para recordar nuestro versículo clave anual, ¿sí? Vamos a decirlo juntos a la cuenta de 3. Recuerden que pueden verlo en la pantalla también si se quieren ayudar, apoyar. Vamos a decirlo, 1, 2 y 3. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Alzad vuestros ojos. Miren, sigamos orando por la conferencia, ¿sí? Oremos por la preparación espiritual de los miembros, oremos también por la preparación espiritual de los invitados, ¿sí? Para que vayan con mucho anhelo de encontrarse con el Señor y que también con mucho anhelo de poder conocer más profundamente acerca de Dios, ¿sí? Voy a entrar de una vez porque usualmente entrego 5 páginas y hoy hay 5 páginas y media, así que quizás se prolongue un poquitico más la palabra, así que vamos a entrar de una vez. La palabra la titulé Las consecuencias de la incredulidad. Todo en este mundo tiene consecuencias, hermano. Todo en este mundo tiene consecuencias. Lo que nosotros hagamos para bien tiene sus consecuencias, y lo que hagamos para mal también va a tener evidentemente una consecuencia. Creer en Jesús tiene un precio, ¿bien? Y también tiene sus consecuencias. Y no creer en Jesús también tiene su precio y también sus respectivas consecuencias. Algunos dicen, cuesta mucho seguir a Cristo. Y en efecto es así. Es desafiante seguir al Señor. Hay que superar muchos obstáculos. Hay que negarse a sí mismo, ¿sí? Hay que aprender a comprender la voluntad de Dios, por ejemplo. Muchas cosas. Hoy en día, lamentablemente muchas personas creen todo lo que leen, todo lo que escuchan, todo lo que dicen las redes, las noticias. Las personas creen lo que dice el vecino, las personas creen lo que dice el amigo, pero no creen en la palabra de Dios. No creen en lo que dijo Jesús de sí mismo. No creen en lo que Jesús habló sobre la eternidad. No creen en la vida nueva que ofrece Jesús. Hoy vamos a ver entonces las consecuencias que tiene la consecuencia que tiene para la humanidad el no creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Hoy vamos a poder ver más profundamente qué incidencia tiene sobre la humanidad aquellas personas que cierran su corazón a Jesús. Entonces vamos a orar para dejar este mensaje y este tiempo en las manos de Dios. Señor, Padre, bendice este mensaje, Señor. Sé tú hablando a través de mí. Ministrame, Señor, y ministranos también a todos. Yo te pido que bendigas a los hermanos que están acá escuchando la palabra, a los participantes, también a los participantes que están conectados en este momento también escuchando la palabra, y bendice también a los que van a escuchar en diferido este mensaje, Señor. Permite que nos podamos concentrar, aleja cualquier perturbación, Señor, que nuestra mente quiera interponer para distraernos, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra y dejamos este tiempo en tus manos, en las manos de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a leer juntos, por favor, el versículo, son 2, el 21 y el 22. Dice, otra vez les dijo Jesús: esto comienza diciendo, otra vez les dijo Jesús. Jesús advierte con mansedumbre una vez más
a los judíos que estaban incrédulos, les advierte acerca de lo que él era, del rol que estaba desempeñando, de quién había sido enviado. Entonces, en esta ocasión le insiste acerca de las consecuencias que hay para las personas que decidan cerrar su corazón al Mesías. Los judíos tenían un corazón muy duro y eso estamos viéndolo desde hace varias semanas. Ellos estaban cerrados al mensaje de Jesús porque su ideal acerca del Mesías, el esquema que ellos tenían del Mesías o el prospecto que mentalmente ellos tenían del Mesías no se adaptaba a esa figura que Jesús tenía, ¿sí? Ellos veían a Jesús y decían, no, definitivamente este no es el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando Jesús habló de marcharse, Él estaba hablando de regresar a su Padre, ¿sí? Él estaba hablando de ir nuevamente a su gloria. Es allí precisamente donde sus oponentes no le podían seguir, porque precisamente estaban en desobediencia con respecto a la palabra y en desobediencia con respecto a la vida que estaban llevando, porque ellos se rehusaban a aceptar a Jesús como Mesías y sin ese requisito ellos estaban excluidos de Dios. Si ellos no cumplían ese requisito, no podían ir a donde Jesús iba. Entonces, ¿qué sucede? Que esta enseñanza muestra un tono de Jesús ahora hablando de una manera más urgente, ¿sí? Y es que este tema implica o explaya las consecuencias que tiene una persona de no aceptar el reino de Dios en su vida, ¿sí? Muestra precisamente cómo no aceptar esa enseñanza lo dejaba en una condición a la persona peor de la que estaba antes, y eso no está alejado de la realidad. Los fariseos antes no sabían quién era Jesús y lo despreciaban y tenían una manera de vivir. Pero sucede que cuando ya Jesús les dice, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el verbo, yo soy el logos de Dios, ya ellos sabían ya quién era Jesús y ahora con conocimiento de causa, entonces ellos estaban rechazando al Señor. Entonces ellos iban a quedar en una condición peor de la que estaban al principio antes de conocer que Jesús era el Mesías. Porque al principio era por desconocimiento y ahora con conocimiento de causa ellos cerraban su corazón, cerrándose a las evidencias que ya Jesús y otras personas también habían mostrado acerca de que Él era el Hijo de Dios. Quedarían entonces en una condición vulnerable, peor. Jesús les dijo, a donde yo voy ustedes no pueden ir, y eso sucede a causa de los pecados que ustedes tienen. Esta parte a mí me parece admirable cuando la leo y cuando la preparé durante la semana, porque nosotros conocemos verdaderamente lo que significa predicarle a alguien que tiene un corazón cerrado. Sabemos lo que significa que una persona no quiera recibir el mensaje cuando le estamos presentando el evangelio, y entonces uno lo que hace es despachar a la persona. Uno, bueno, mira, ahí está. Uno dice, Señor, ya cumplí mi labor, aquí está, ya yo voy a buscar otra oveja, o sea, voy a predicarle a otra persona. Pero aquí tenemos a un Jesús que está preocupado verdaderamente por darle una lección a sus discípulos. Porque para Él es importante que sus discípulos entiendan que así como esos fariseos tenían ese corazón cerrado, ellos cuando el Señor no estuviese también se iban a encontrar muchos corazones adversos, iban a encontrar oposición, y Él necesitaba que ellos entendieran que predicar el mensaje de Dios era verdaderamente importante, que era esencial que ellos predicaran la palabra de Dios aún con oposición. Entonces el Señor, con esta muestra de perseverancia, estaba dándole un ejemplo práctico a los discípulos de cómo ellos tenían que predicar el evangelio aún cuando hubiese resistencia de parte de las personas que estaban recibiendo el mensaje. Cada una de estas palabras tiene
unas implicaciones. Cada una de estas situaciones que expone el Señor en este pasaje de hoy tiene implicaciones espirituales para ellos y aún en estos días. Por ejemplo, en primer lugar, que ya el Señor se va a marchar, ¿sí? Él se está despidiendo de ellos y tiene un dolor, como quien siente que marcharse no era como lo que ellos querían escuchar, pero era necesario que Él se fuese. Entonces, aún así, cuando el Señor está diciendo que se va, no hay aunque sea algún corazón que diga no te vayas todavía, o porque tienes que apresurar, o porque te tienes que ir, ¿no? Entonces, esa es una implicación espiritual que nosotros debemos entender, el hecho de que el tiempo de Dios es perfecto. Jesús estuvo un tiempo compartiendo con sus discípulos, un tiempo mostrando su ministerio, enseñándolo a las personas, pero había un tiempo en el que efectivamente ya tenía que irse y tenía que hacer entonces la voluntad de su Padre. Una segunda implicación rápida sería la confusión que los judíos iban a atravesar por esta decisión que estaban tomando de rechazarlo como el Mesías. Miren, estos judíos y la población en general, a causa de su confusión de no aceptar que Jesús era el Hijo de Dios y oponerse a que Él era el Mesías, entonces los llevaría a ir tras falsos maestros, aún hasta nuestros días. El que ve a Jesús como un gran maestro todavía quiere o está esperando, así como los judíos ortodoxos esperan en este tiempo el verdadero Mesías que Jesús envíe. Ellos están esperando la primera venida del Señor y el pueblo de Dios está esperando la segunda venida del Señor. Y en tercer lugar, los que persisten en la incredulidad están perdidos para siempre si mueren con su corazón cerrado al Señor. Mientras que muchos han vivido por largo tiempo en el pecado, tienen oportunidad mientras vivan de cambiar el destino de su alma si aceptan al Señor antes de morir. No ocurre como hace pensar la iglesia tradicional, ¿sí? Que después de que la persona muera, a partir de ciertos rituales o rezos o cosas que se hagan, vamos a sacar a la persona de esta condición que tenía y entonces vamos a llevarlo a otro lugar, un lugar celestial por medio de las oraciones. El acceso al reino de Dios es algo voluntario y un acto consciente que hace cada persona en vida. Los judíos que estaban allí recibieron la palabra del Señor, desafortunadamente con un gesto burlón. Jesús les dijo que ellos no podían seguirle, que a donde Él iba ellos no podían ir. Y ellos lo que sugirieron fue que ¿acaso te vas a suicidar? ¿Sí? En lo que ellos habían aprendido estaba claro que si alguien se suicidaba estaba condenado eternamente. Por lo cual ellos decían, no puedo creer o no puedo pensar que Jesús se refiere al cielo, porque ya yo el cielo lo tengo ganado. Debe ser que se va a suicidar, porque es indiscutible que nosotros vamos al cielo. Efesios 2, del 1 al 3, yo lo voy a leer. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros estuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estas declaraciones o esta declaración del apóstol Pablo tiene una seria implicación, porque nos muestra la realidad de quiénes éramos nosotros antes de tener esta nueva naturaleza que adquirimos por parte del Señor. Antes teníamos una naturaleza pecaminosa, pero esa naturaleza es cambiada cuando nosotros aceptamos al Señor. Pero el que rechaza la gracia y la misericordia de Dios recibe lo que dice allí, la ira de Dios. ¿Y quién quiere recibir la ira de Dios?
Yo creo que nadie. Pero hay personas que cierran su corazón a la palabra de Dios y desafortunadamente al morir sin Cristo les espera la ira de Dios por la eternidad. Dios es amor y muchas personas dicen, pero si Dios es amor, ¿cómo puede condenar? Pero nosotros tenemos que recordar siempre que así como Dios es amor, también Dios es justo. Ahora, por eso Él dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Tiene que ver entonces con aquellos que no habían conocido al Señor. Ahora, ¿por qué los judíos no entendieron? Ellos no entendieron porque ellos querían escuchar un mensaje sin responsabilidad, sin implicación. Solo querían escuchar un mensaje motivador. No querían escuchar un mensaje que los confrontara. Hay creyentes que, por ejemplo, se pueden enfocar en servir muy apasionadamente. Pero cuando se les habla de que deben confrontar su pecado y que deben arrepentirse, su semblante cambia. Se molestan. No quieren leer la Biblia o no quieren tener estudio bíblico y hasta piensan en abandonar sus iglesias. Todo porque no quieren ser confrontados por la palabra de Dios. Este tipo de cristianos están bien hasta que se les dice que deben confrontar la vida pecaminosa que están llevando. Cuando se les dice deja el alcohol, o deja las drogas, o deja de mentir, o deja de adulterar, o debes perdonar. Hay creyentes que quieren entonces un lugar que se adapte a sus pensamientos, un lugar que se adapte a sus deseos y a sus gustos. Pero quiero decirles algo, una iglesia que enseña la palabra de Dios siempre estará exponiendo la verdad de Dios. Siempre estará exponiendo la verdad para que todos crezcamos a la medida de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios inspira, pero también la palabra de Dios confronta. Entonces los judíos no entendían, pensaban que Jesús quería suicidarse. A continuación vamos a leer los versículos 23 y 24. Dice, y les dijo, vosotros... Miren, el Espíritu de Cristo, creo que le pueden subir un poquitín más, porque tengo que hacer mucho esfuerzo para escucharme. No sé si estoy hablando bajo o alto. Gracias. El Espíritu de Cristo no era de este mundo, era de arriba, ¿sí? Y solo los nacidos en Cristo pueden ir arriba. Solo los nacidos de nuevo pueden habitar en el reino de Dios. Y entonces el Señor fue muy directo, el Señor fue muy categórico. Y esto era un desafío para los judíos. El Señor les dijo, si no creen en mí, morirán en sus pecados. Miren, no hay nadie que pueda librarnos del pecado. Nada ni nadie, salvo Jesús. Pero no una religión, no una iglesia. No, ya yo estoy salvo, yo asisto UF. Solo por eso no es suficiente. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Solo por eso no es suficiente. Yo sigo cierta filosofía. Yo hago el bien y nunca a nadie le hago mal. Eso no lo va a hacer salvo. El único que pagó el precio en la cruz por nuestros pecados es Jesús. Y esa es la única entrada, el único pasaporte que nos lleva a nosotros y nos da acceso al reino de Dios. Entonces Jesús repite esto, ¿sí?
una vez más en el versículo 24, ¿no? Él repite una vez más lo que dice en el versículo 24 y dicen, morirán en sus pecados porque si no creen en quien soy, ese es el destino que les espera. El que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a salvar a la humanidad perdida, morirá desafortunadamente en sus pecados, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, ¿no? El que cree que Cristo es el Salvador, entonces no muere en sus pecados, sino que la justicia procede de la fe, ¿no? Como dice Romanos capítulo 10. Dicen los versículos 25 y 26. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El Señor fue muy claro acerca de quién era Él. Y los judíos insistían lamentablemente en preguntarle, ¿quién eres? ¿Quién eres? A veces yo leo tantas veces esto desde el capítulo 2 o capítulo 3 y todavía hasta el capítulo 10, ¿quién eres? Y a veces pienso que es saboteo hacia el Señor, ¿no? También. Miren, la palabra de Dios tiene efecto en los corazones de la persona. Las palabras cuando Jesús les decía a ellos, yo soy el Hijo de Dios, yo me imagino que eso era algo que a ellos les atravesaba todo su ser. Porque el Señor tiene autoridad en su palabra. Imagínense escuchar al Señor en persona diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo de Dios. Y seguir siendo el mismo. Es bastante difícil. Incluso en Juan 10:24, estamos en el 8, en el capítulo 10, ellos le dicen, lo rodearon al Señor y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Esto nos muestra que esa gente estaba turbada en su corazón. Ellos estaban confrontados en su interior porque no podían aceptar que Jesús era quien decía ser. Estaban turbados, pero no querían aceptar esa verdad en sus vidas. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Eso es en el 10. Y se los dijo en el 8, se los dijo en el capítulo 7, se los dijo en el capítulo 6, se lo dijo a la mujer samaritana. Mire, pero ellos todavía insistían, ¿quién eres tú? Es como si se burlasen de lo que Jesús estaba diciendo. Era una burla al Señor. Ellos replicaban, tú dices yo soy, pero ¿eres quién? Como siguen sin escuchar, siguen sin entender, y entonces ellos insistían, ¿no? en no abrir su corazón a esta verdad que estaba frente a ellos. El Señor entonces hace referencias a su Padre y dice, tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Porque digo solo lo que oí del que me envió, y eso es totalmente veraz. Ese es el versículo 26 en la traducción en lenguaje actual. Como embajador del Padre, Jesús solamente decía lo que el Padre le había encomendado que dijera. Amén. Los judíos seguían rechazando a Jesús, pero esto venía de un rechazo debido a que él no era el modelo de siervo que ellos esperaban que Jesús enviaría. Yo estaba meditando acerca de qué ilustración podía colocar yo aquí, porque tenemos varias semanas hablando acerca del corazón cerrado de los judíos, y para nosotros puede ser fácil,
Oye, pero qué barbaridad estos judíos rechazando a Jesús, teniéndolo al frente. Cómo los fariseos podían incluso también rechazar, todos los grupos religiosos, en su mayoría rechazaba a Jesús. Pero también esto pudiera pasar en el presente. Y no encontré una ilustración más que mirándome a mí mismo. Yo le preguntaba al Señor durante la semana, y si alguno, creo que hay un tema allí, ¿no?, con el audio, pero bueno, no dejemos que eso nos desconcentre. Yo le preguntaba al Señor, Señor, y si alguno o algunos no están de acuerdo con el siervo que enviaste a esta iglesia. Entonces, lo que recibí me motivó a poderlo meter aquí en el mensaje de hoy. De manera que con el mayor respeto quiero exponerles algo que el Señor puso en mi corazón para compartir. Ya tengo 3 años acá, ¿sí? Por eso me pareció oportuno reflejarlo como ilustración, solamente eso. No estoy mencionando esto por algún punto en específico con alguien, o algunos, sino porque a nivel general me parece propicio. Puede que alguno tenga preconcebido un modelo de pastor, por ejemplo. Algunos pensarán que el pastor debe ser alto, o que un pastor debe ser atlético, o que un pastor debe ser joven, o que un pastor debe tener mucha edad con experiencia. Puede que algunos piensen que el pastor debe tener mucho cabello. No lo sé. Pero, pastor, este ejemplo, oye, esta vez sí le bajaron demasiado. Muchísimo. Entonces, alguno pensará, pero estas son cosas externas. Está poniendo puros ejemplos de un pastor externo. Lo que importa es la parte espiritual. No, pero es que el rechazo de Jesús, el rechazo de los judíos hacia Jesús, no era porque Jesús no conocía de la palabra, no era por lo que Jesús estaba predicándoles a ellos. El rechazo de ellos es porque, este no puede ser el Mesías. El Mesías no se puede vestir así. El Mesías no puede venir, sí, de Nazaret. El Mesías no puede vestirse así, no sé, o hacer esto que hace el Señor. El Mesías no puede tener esta barba, no sé. El Mesías no puede venir de una familia X. Ellos cuestionaban su origen, la familia, la zona de donde venía Jesús. Ellos cuestionaban también su pobreza, quizás cómo se vestía. No, los reyes deben vestirse así. El Hijo de Dios se debería vestir así. Tal vez alguno, cuando se enteró que yo venía para acá, tomó en su corazón la decisión de irse y se fue. O tal vez algunos determinaron quedarse, no sé si con alguna intención oculta, pero se quedaron quizá algunos cuestionando la voluntad de Dios. Yo les voy a comentar lo que les dije apenas llegué. Yo tenía mis planes diferentes. Mis planes eran irme del país con mi familia y ya muchos pasos apuntaban en esa dirección. Pero todo comenzó entonces a cambiar muy drásticamente y desde mi punto de vista con intervención divina. Yo tenía mis planes y para mí eso era lo que iba a suceder, pero el Señor me mostró que no era mi voluntad sino la voluntad de Él. Y yo acepté este cargo por fe y por obediencia. Aunque tenía otros planes, acepté esto por obediencia. A la mayoría le parecerá redundante esta aclaratoria, pero yo les invito de todo corazón a respetar el orden que Dios estableció en nuestra iglesia. El pastor que Dios por amor y misericordia levantó fui yo. Estén los hermanos de acuerdo o no estén de acuerdo. Esté yo mismo de acuerdo o no, yo soy el pastor. No por mérito, no por gracia, ¿sí?, sino por misericordia. El pastor Rafael es un gran colaborador, un gran siervo de Dios. Colabora en la obra de Dios en Caracas. El misionero Juan Beck
también es un gran colaborador y un gran siervo de Dios y fue levantado como coordinador nacional. Gloria a Dios. Pero ellos no son los pastores de la iglesia. Gracias a Dios el misionero Juan Beck lo tiene claro, ¿sí? Pastor Rafael también. Pero puede que algunos miembros no tengan claro el orden de Dios en la iglesia. Sin duda hay varios niveles de liderazgo en nuestra iglesia, ¿sí? Hay líderes de fraternidad, líderes de departamento. Y algún miembro, cuando tiene una situación, puede acudir a su líder de fraternidad, puede incluso acudir a algún pastor, o incluso puede acudir a una amistad que tenga en la iglesia, y eso es bueno. No me opongo a eso. Los líderes de nuestra iglesia pueden orar y también opinar, gloria a Dios. Yo no me estoy refiriendo a esos casos en los cuales los miembros acuden a sus líderes de fraternidad. Yo estoy refiriéndome a cosas que por naturaleza yo deba conocer y que alguien decida saltar el orden de Dios. Porque aunque la persona lo quiera saltar, finalmente yo me voy a enterar y tengo que tomar una decisión porque finalmente soy el líder de la iglesia. Y la pregunta que debes hacerte en este tiempo es si cuestionas la decisión que Dios tomó con respecto al pastor de la iglesia. Porque tener confrontación conmigo como pastor, queriendo manejar las cosas a la manera que usted considere, refleja rebeldía contra Dios, así como la rebeldía que tenían los judíos de no aceptar que Jesús había sido enviado por Dios. Y yo oro en esta mañana para que las personas que puedan tener ese conflicto en su corazón tengan paz y acepten la voluntad de Dios en sus vidas y también en el ministerio. Amén. Amén. Las oraciones de todos me sostienen a mí y también a mi familia, y agradezco a Dios por ello. Yo tengo una responsabilidad ante Dios y debo rendir cuentas al Señor por la responsabilidad que Él me encomendó. Por eso me esfuerzo constantemente por agradar al Señor, aún en medio de mis errores, fracasos y también muchos pecados y toda la situación que yo pueda afrontar como persona, porque no soy perfecto, pero alabado sea Dios porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Paréntesis cerrado. Vamos a leer juntos del 27 al 29. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué convicción tan grande tenía el Señor y qué convicción tan grande necesitamos nosotros también de parte de Dios. Ellos seguían sin entender, no entendían lo que estaba sucediendo. Y una razón puede ser, les tengo dos, pero una razón podía ser porque ellos estaban distraídos. Un estudiante, cuando el profesor está explicando, puede estar distraído y puede estar pensando, mientras se está explicando la clase, ¿y qué voy a almorzar? ¿Cuál será la cena? O también puede estar pensando en cuándo se va a ver con su novio quizás, o puede pensar qué me cocinó mi esposa, no sé. Pero una de las razones por las cuales ellos no entendían el mensaje puede ser por distracción. Y nuestras distracciones personales muchas veces también hacen que no entendamos la palabra de Dios. Porque usted tiene la Biblia enfrente, hace pan diario en la mañana, pero su mente está en otro lugar. Y no entra nada en su corazón. Pero esa es una razón, la distracción. Pero también los judíos no entendían, porque también, así como en aquel siglo, ocurre en el presente. Porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de la palabra en las personas. Esto es una batalla, como lo dijo Pablo, espiritual.
Esta es una batalla espiritual y debe librarse también espiritualmente. Esta es una batalla que debe librar la iglesia para, por ejemplo, propagar la palabra de Dios. Para la iglesia propagar la palabra de Dios debe luchar espiritualmente. Nosotros debemos orar por el ambiente espiritual que rodea a las familias. Tú debes orar por el ambiente espiritual que rodea a tu propia familia. Y debemos orar por el ambiente espiritual que envuelve nuestro país, la iglesia y todo cuanto está en nuestro entorno. Amén. Esta es una batalla espiritual y debemos orar para que Dios llegue al corazón de los incrédulos. Para que Dios llegue al corazón de las personas que no tienen entendimiento. Debemos proclamar como iglesia la verdad de Cristo. Amén. Entonces el versículo 28 hace referencia al Hijo del Hombre y declara: yo soy. Así como lo vemos ahorita en el centro. Conoceréis que yo soy. Como lo mencioné la semana pasada, esto fue una declaración muy audaz, porque el judío tenía en su corazón que ese tema de yo soy tenía que ver con incluso Moisés, cuando en la zarza él le preguntó al Señor: ¿a quién le digo al pueblo que me dijo estas cosas? Dile yo soy, te dijo. No, entonces era muy aventurado, era una declaración muy fuerte que Jesús declarara: yo soy. Jesús pronto iba a ser levantado, ¿sí?, como un símbolo para el pueblo judío. Pronto iba a llegar el momento de la crucifixión. Y cuando Jesús fue clavado y murió en la cruz, hizo evidente de que él era el Hijo de Dios. Fue en ese momento que muchos judíos habrán crujido sus dientes o se habrán lamentado en su corazón: ¿qué hemos hecho? Eso aparentemente duró poco, porque sabemos que ellos intentaron silenciar entonces a los que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Ellos intentaron silenciar entonces la resurrección para que Él no quedara como que resucitó, sino como alguien que decía ser el Hijo de Dios y que no pudo vencer a la muerte. Entonces, cuando Jesús fue clavado y murió en la cruz, parecía que el mal había ganado. Pero la cruz no era un símbolo de derrota y de vergüenza. Fue un símbolo de victoria, perdón y reconciliación. Jesús vino al mundo no como un poderoso guerrero. Quizás ese era el estereotipo que tenían los judíos. Él no vino como un Mesías autoritario. Quizás ese era el modelo que tenía de Mesías el pueblo. Sino que Él vino como un siervo humilde y modesto, y vivió y compartió con los pecadores. Él vino a servir y no a ser servido. Él vino a sacrificar su vida. Él sabía que su Padre en ese proceso no lo iba a abandonar. Por eso Él declara allí, yo les decía que era muy categórica esa declaración de Jesús: no me ha dejado solo el Padre. ¿Cuánto necesitamos nosotros esa convicción siempre en nuestras vidas? Yo no sé ustedes, pero yo he sentido que el Padre me ha dejado solo, no una, varias veces. Y he tenido un sentimiento de soledad en la que digo: Señor, me desamparaste. Señor, me abandonaste. Y me arrepiento por eso. Y el Señor, al poco tiempo de mi queja, siempre me muestra su gracia y su misericordia y su amor en mi vida. Y entonces yo declaro: Señor, tú no me dejas solo. El tema es que
a causa de las mismas situaciones, yo vuelvo a olvidarlo. Pero yo espero que tú tengas una convicción más poderosa que la mía. Y comprendas que el Señor nunca, nunca te va a dejar solo. Jesús vino a obedecer la voluntad de Dios. Y la vino a obedecer por nuestro bien. Qué interesante. El producto de su obediencia no era para beneficio propio. Su obediencia era para beneficiarnos a nosotros hasta estos días. Alabado sea el Señor que tiene palabras de vida eterna. Jesús vino al mundo no como un guerrero poderoso, sino entonces como un humilde servidor que vino a acompañar a los pecadores y a mostrarles esperanza a un mundo que estaba perdido en sus deleites y pecados. Dice el versículo 30, y es el último versículo de esta mañana del mensaje. No avanza, por favor, el versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. No pocos, muchos creyeron en él. Y este fue el efecto que la palabra produjo en muchas personas. Y específicamente en esta audiencia, esta gente fue tocada por la palabra de Dios. Solamente de este versículo se puede hacer un mensaje completo. Porque el trasfondo de esto no fue que ellos creyeron con una convicción de que Jesús era el Hijo de Dios, porque si no, no lo hubiesen llevado a la cruz, ¿sí? Pero por lo menos temporalmente entendieron. En ese momento entendieron los argumentos de Jesús y se convencieron. Pero ¿qué ocurrió? Como la parábola del sembrador. Luego lo que recibieron fue arrebatado por el enemigo nuevamente. Pero este fue el efecto, y es el efecto que produce la palabra de Dios cuando es expuesta en un corazón que está dispuesto a recibir. Creyeron. Esto es lo que nosotros esperamos que ocurra con las ovejas que participen en la conferencia. Que crean en Dios, que crean en Jesús como el Hijo de Dios. Este mensaje se titula Las consecuencias de la incredulidad. Y miren lo que dice, por favor, la siguiente lámina. Y miren lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no desea la muerte del pecador. Usted no puede pensar eso. El Señor lo que desea es que la persona se arrepienta y se convierta. El Señor desea que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero si las personas se pierden, no es porque fue la voluntad de Dios, es porque fue la decisión de la persona. Es porque a pesar del esfuerzo que hizo el Señor, las personas cerraron su corazón. En resumen, no creer en Jesús implica morir en sus pecados, ¿sí? Implica morir en pecado. El Señor le dijo a los judíos: a donde yo voy ustedes no pueden venir por sus pecados. Él fue muy directo. No creen en mí, van a morir entonces en sus pecados. Pero también el Espíritu de Cristo no era de este mundo, sino de arriba, de manera que solo los nacidos de arriba pueden habitar con el Señor en el cielo. Y finalmente, a causa de la palabra de Dios, muchos creyeron.
quiero compartirles entonces 4 aplicaciones que extraje de esta palabra. Bien, en primer lugar, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Hay oportunidades. Yo no estoy seguro, solo el Señor, si todos los que están aquí ya lo han confesado como su único y suficiente Salvador. Pero si aún no has reconocido al Señor, incluso las personas que están escuchando por internet en este momento o posteriormente, es importante que entiendan que las oportunidades se presentan una vez. Puede que haya una segunda, pero es muy arriesgado pensar que puede venir una segunda. Es muy arriesgado ver venir una oportunidad y pensar, no, este no es mi bus es el siguiente. Y si no pasa, y si no llega nunca, entonces es un gran riesgo. Jesús empieza diciéndole a sus oponentes que Él se marchará y que cuando Él se haya ido, ellos se van a quedar y se van a dar cuenta de que han perdido al Señor. Y lo buscarán, lo anhelarán, pero todo eso será en vano. A todas las personas se les presenta la oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador. Pero es posible que la persona rechace y pierda esa oportunidad. Y es posible que esa oportunidad no se presente más. La vida y el tiempo son limitados. Y tenemos un espacio de tiempo en el que nosotros tenemos que tomar una decisión de seguir o no al Señor. El tiempo que disponemos es limitado y ninguno conoce cuánto tiempo va a vivir. De manera que por eso debemos aprovechar la oportunidad de Cristo cuando se nos presente. Y este pasaje nos pone de cara a esa realidad de cuáles son las implicaciones de no aceptar a Jesús y que el tiempo que tenemos es limitado y por eso debemos aprovechar la oportunidad que se presente. Amén. En segundo lugar, el que no cree en Jesús desecha la verdad. Tal vez en el punto anterior muchos dicen, ya yo acepté al Señor, entonces ya yo aproveché esa oportunidad. Gloria a Dios. Sin embargo, este sí afecta también al pueblo de Dios, este segundo punto. Porque puedo desechar la verdad aunque esté en Cristo. Los judíos no creían en Jesús. Cuando leemos segunda de Tesalonicenses 2, del 11 al 12, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay un precio que pagar cuando no se cree en el Señor. E incluso caminando en la fe, podemos desechar parcialmente la verdad. Creyentes y no creyentes creen en la mentira y desechan la verdad. Y este mundo está rodeado y ha fabricado muchas mentiras. Este mundo es una fábrica de mentiras. Las personas creen que divorciándose serán felices, que consiguiéndose un amante todo va a ir mejor. Tenemos muchas creencias erróneas y eso se llama distorsión del pensamiento. Creemos en lo que dicen los medios, pero no en la palabra de Dios. Nuestra sociedad está siendo destruida, desechando el orden que ha establecido Dios y solo quiere buscar su propio bienestar. No mantenernos en la verdad de Cristo tiene consecuencias. Y mi pregunta para ti esta mañana es: ¿en qué estás creyendo en este tiempo? ¿En la verdad o en la mentira? Tercera aplicación:
La palabra de Dios nos enseña todos los días. No la palabra de Dios nos enseña a veces. O hay palabras que me gustan mucho de la Biblia. No, la palabra de Dios nos enseña frecuentemente cada día. El Señor les dijo: cuando me vean en la cruz, ustedes entenderán quién soy yo. Y yo te pregunto, ¿qué has aprendido últimamente de Dios? ¿Cómo afectará tu vida, tu relación con Dios, esta palabra que estás escuchando, por ejemplo, o la palabra que escuchaste el domingo anterior? ¿Qué efecto está haciendo la palabra de Dios en tu vida en este tiempo? A veces no entendemos, no porque la palabra no tenga poder o porque sea dura de entender, sino porque tenemos el corazón cerrado para aceptar la verdad de Dios. En ocasiones no creemos porque no queremos creer. Puede ser por predisposición o por falta de evidencia, ¿sí? Y ese era el problema que tenían los judíos. Los judíos no querían creer porque la palabra de Dios no se alineaba con su vida. Pero es nuestra vida la que debe alinearse a la palabra de Dios. Qué bueno, 3 amén. Pero es nuestra vida la que debe alinearse a la palabra de Dios. Amén. Algunos más convencidos. Si queremos agradar a Dios, hay que hacer cambios en la vida. ¿Cómo está tu vida en este tiempo? ¿Tu vida está conforme a la palabra de Dios actualmente? La forma en la que hablas, piensas, está alineada con el estándar de la palabra de Dios. Solo usted conoce la respuesta. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice Colosenses 3, 1 y 2. Lo coloqué por acá. Ok. Falta primero el punto 4 y eso pertenece al punto 4. El último punto, la última aplicación: haz lo que agrada al Padre. Vamos a decirlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Haz lo que agrada al Padre. La obediencia de Jesús fue impresionante. Siendo Dios, Él se subordinó a la voluntad del Padre. Y siendo el Hijo de Dios, Él se subordina continuamente a la voluntad del Padre. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que Jesús, si quisiera, no sabría cuándo Él va a venir por segunda vez? Y eso tiene un término, pero el punto es que Él limitó su poder y su conocimiento y Él se subordina a la voluntad del Padre. Eso es una información que solo Dios Padre conoce, y Él, siendo Dios Hijo, eso está cerrado para Él, y Él se sometió, se autosometió a esa información. Entonces, la obediencia de Jesús nos enseña. La obediencia de Jesús es constante, es perfecta y es completa. Obedecer al Señor es importante, debemos obedecer, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Pero que nosotros seamos los que obedecen a Jesús. La señora Elizabeth solamente quedó convencida. Que nosotros seamos los que obedecen a Jesús. Que seamos los que no dudan en la palabra de Dios. Que seamos los que no cuestionamos la palabra de Dios. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Falta una. Isaías, porfa. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas, no en las de la tierra.
Miren, hay tantas cosas que nos quitan tiempo que debe ser para el Señor. Hay tantas cosas que nos distraen de mantener nuestra mirada en las cosas de arriba. Oro para que nosotros continuamente llevemos una vida de identificar qué cosas nos distraen de mantener la mirada en el reino de Dios. Qué cosas nos distraen de mantener nuestro foco en las cosas que no son de este mundo. Y no porque las cosas de este mundo sean malas, sino que es un tema de prioridad. Una prioridad que implica la eternidad. Finalmente, oremos por nuestro país, para que Dios otorgue paz en medio de la tormenta. La mayoría de la población buscó expresarse la semana pasada buscando un cambio. Un cambio legítimo a través de las votaciones. Y hasta ahora, para muchos, este es un proceso que no ha sido transparente. Y yo no estoy aquí para decirle si este proceso es transparente o no es transparente. Yo estoy aquí para decirle que para muchas personas este proceso pareciera no ser transparente. Y esas personas han decidido manifestar su inconformidad. Y lo que han recibido de parte del gobierno ha sido mucha agresión y también violencia. Protestar es un acto legítimo, no es terrorismo. Evidentemente, en medio de las protestas, la delincuencia aprovecha para saquear, para robar, para hacer lo malo, pero eso es una minoría. La mayoría de las personas que están inconformes con lo que ha sucedido y con la falta de transparencia que este proceso ha llevado hasta este momento, que lleva una semana, los ha llevado a protestar de manera pacífica. Y el gobierno no está dejando que las personas expresen su voluntad legítima de protestar en medio de un proceso que está viciado de algunas cosas. La mayoría del pueblo está indefenso y sin armas. Oremos por los líderes políticos de nuestro país. Oremos y confiemos en la voluntad de Dios y confiemos también en el tiempo de Dios. Debemos orar para que llegue la paz y la libertad a nuestro país. Oremos también para que este evento no incida negativamente en nuestra conferencia. ¿Sí? Oremos para que esta situación política no empañe esta celebración espiritual que estamos organizando para dentro de apenas 32 días. Creo que esa es la cuenta regresiva que coloqué hoy en los anuncios. Un mes redondeando. Entonces oremos para que las ovejas que tienen deseo de participar y las personas que tengan deseo de participar no se detracten por esta situación política. Y también, evidentemente, oremos para que no haya llegada a esa fecha una situación que hasta nosotros mismos nos impida poder hacer la actividad. Por una situación de seguridad, por una situación, ¿sí?, de protección. Entonces que debamos diferirla. Y diferirla es un tema muy complejo para nosotros en este tiempo. No solamente por la disponibilidad del lugar, sino también porque esta fecha tiene su significado para nosotros. Entonces oremos para que, bueno, confiando en el tiempo de Dios y en la voluntad del Señor, nosotros podamos llevar a cabo esa actividad y podamos celebrar esa fiesta espiritual, porque siento que también a través de la conferencia podemos tener un precioso tiempo de honrar a Dios y por rendirle adoración, para que también podamos orar en esa actividad, cosa que también le hace falta mucho a nuestro pueblo en este tiempo. Y yo le doy muchas gracias a Dios de que hay muchos cristianos alrededor del mundo orando por nuestro país. Oramos porque no estamos solos en esta lucha. Oramos porque Dios no nos desampara. Vamos a leer una vez más el versículo clave. Por favor, el versículo ya viene en la lámina siguiente, es la última.
1, 2 y 3. Y les dijo: vosotros sois... Moriréis. Acompáñame a orar.